Hola, buenos días y bienvenidos a la clase número 7. Hoy no hablo galés con ustedes, hoy hablamos español. Y hoy vamos a hablar con mi amigo. Mi amigo se llama Martín y Martín vive en Argentina. Vamos a hablar con Martín. Escuchen. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria, porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con 1000 amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Ok. ¿Jaun? Jan. Ok, Jaun. Hola Martín. Hola Marian, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, gracias. Tengo unas preguntas para vos. Bueno, hacelas Ok. nomás. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín Bacino. ¿Y dónde vivís ahora? Vivo en la Patagonia, en el sur de Argentina. En una ciudad que se llama Chipoleti, Ah, Chipoleti está en Patagonia. la Patagonia. La Patagonia norte, noroeste de la Patagonia. Bueno. ¿Y dónde vivías antes? Yo soy originalmente de Trelew, un poco más al sur, en la colonia Mm. galesa del Chubut. ¿Y te gusta vivir en Chipoleti? Sí, es un lindo lugar, es un valle muy verde. ¿Hace cuántos años vivís en Chipoleti? Vivo en Chipoleti hace 15 años. Mm. ¿Y antes vivías en Trelew? Antes, bueno, en realidad vivía un poco afuera. Viví en Nueva Zelanda, viví Ah, en Francia, viví en Inglaterra, en Italia y en Irlanda. Y ah. después volví a Argentina y vine a Chipoleti. ¿Te gusta viajar entonces? Fui a jugar al rugby a esos países. Bueno. ¿Vivís con tu familia en Chipoleti? Vivo con mi familia, con mis hijos y mi esposa. Y entonces, ¿tenés hijos? Tengo hijos, tengo 3 hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Manuel, Tomaso y Carolina. ¿Y cuántos años tienen? Uno tiene 14, Manuel tiene 14, Tomás 11 y Carolina tiene 9 años. Mm, ¿Tenés mascota en la casa? Tengo un gato. ¿Cómo se llama tu gato? El gato se llama Leono. Leona. Ah. ¿Cuántos años tiene Leona? No, tiene 8 meses aproximadamente. Ah, chiquitito. Más o menos. Ya está bastante grandote. Está durmiendo ahora. Entonces tenés un gato. ¿Tenés un perro? Perro no tengo perro. Solo un gato. ¿Antes tenías un perro o otra mascota? Eh, otro gato. Pero no. Ah, perro también tenía un perro, sí. Tenía un perro. Mm, mm. Un boxer. Ah, boxer. Ah. Yo también antes tenía un perro, pero ahora, bueno, no tengo mascota en la casa, pero mi madre tiene 2 caballos. Qué lindo. Ah, mm. Me gustan mucho los Em, caballos. sí. Mm. Yo también, pero no me gusta mucho, mm, no sé cómo decir, Cuidarlos. horse riding.
montar a caballo. Montar a caballo. No, no me gusta mucho. Cuando era pequeña, sí, pero ya no. ¿Vos vivís en el campo? Sí, vivo en el campo. Sí. Me gusta vivir en el campo, pero no hay mucha gente. Es bueno también. Sí. Sí. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Uf. Mirar rugby, entrenar rugby, leer, me gusta mucho leer. Eso principalmente. Ujú. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar también. Me gusta cocinar comida y cocinar cerveza. Claro. Cerveza también. Hoy, ¿qué te gustaría comer hoy? Hoy me gustaría comer pasta. Comer, puede ser espaguetis con boloñesa o alguna pasta así, de ese Mm, estilo. mm. ¿Hablas español o castellano? ¿Hablas inglés? Hablo inglés, sí, también. ¿Y qué más hablas? ¿Hablas Y galés? hablo ¿Hablas un poquito de galés? Tipping hablo un poquito de galés, sí. Hablo italiano, hablo francés, eh, portugués un poco, también por trabajo. Y después, nada, intenté aprender otras lenguas como el bretón. Sí, me gustan mucho los idiomas, las Mm. lenguas. ¿Qué idioma te gustaría aprender? Uh, Me gustan mucho las lenguas celtas, así que me gustaría aprender también gaélico, Ah, escocés o irlandés. Y alguna lengua escandinava también me gustaría aprender. Sueco o mm, danés. Danés es muy interesante. Aprendí un poquito de ¿Sí? danés. Hablo un poquito de danés, sí. Oh, Sí, bueno, sí, sí. me gustaría Ah, aprender un poco. está Las bien. lenguas germanas también me gusta. El alemán también me parece. También aprendí un poco de alemán. Wow. Muchos idiomas. Muchos idiomas. Está bien. Pero Ok, difícil. well, muchas gracias, Martín, por hablar un poquito de castellano hoy conmigo. De nada, María. Un placer. Y nos vemos. Chao, Chao. chao. Gracias. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda 2 velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad.